Reciban un saludo muy cordial. En esta noche vamos a comenzar un nuevo ciclo de programas como les había anunciado de alguna manera por otros medios, y estoy muy contento de poder compartir con ustedes una serie de enseñanzas que tienen por objeto facilitar nuestro encuentro personal con el Señor. He puesto el título, que siempre es una circunstancia que puede cambiar un poquito. He puesto el título de Llamados por el Señor a nuestras reuniones, a las que vienen de aquí en adelante y durante algunas semanas, porque quiero hacerles notar durante todo este tiempo que Dios siempre está a nuestro alcance, siempre sale a nuestro encuentro, siempre se nos hace encontradizo, se nos pone en el camino para poder conversar con nosotros. Y eso quiere decir que en la fe de verdad podemos llegar a tener un encuentro muy profundo y muy satisfactorio con el Señor ya desde este mundo. Ciertamente no es el encuentro definitivo, pero la fe es pregustación de aquello que viviremos plenamente en la patria celestial. De tal manera que esperamos que con lo que reflexionamos sobre las bienaventuranzas y el sermón de la montaña, con el colofón que quisimos poner a esa primera serie de programas hablando del reino de Dios y de la corona de gracia que el Rey, que Jesús, pone sobre todo el año con el año litúrgico, ahora podamos de manera muy especial consagrarnos y dedicarnos en un camino que de verdad puede sacar de nosotros muchos mejores sentimientos y puede ayudarnos a vivir lo que es en últimas el objetivo de nuestra vida cristiana, el primer mandamiento. El primer mandamiento, que es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el ser, y al prójimo como a nosotros mismos. Finalmente, lo que vimos la semana pasada sobre el reino de Dios que se realiza también en la historia, y no en la historia vista con enorme lente de miles de años, sino en la historia personal y en la historia de las celebraciones sagradas de la Iglesia, viendo este reinado que está aquí y ahora y que nosotros pedimos siempre cuando rezamos el Padre Nuestro todos los días. Entonces comenzamos a tratar ahora de entrar en el misterio del Rey. Ya no tendremos más la dedicación exclusiva a las condiciones para pertenecer al reino. Ya no hablaremos más de la realidad del reinado de Dios como ella es, que merecería, por supuesto, mucha más dedicación. Ahora vamos a tratar de hablar del Rey y vamos a tratar de ver cómo trabaja Él en nuestra vida y en nuestras almas. Y tratando de contemplar eso, veremos poco a poco cómo Él nos va llevando cada vez más cerca, nos va poniendo cada vez más en su ambiente. La reunión de hoy tendrá un carácter más o menos introductorio. Voy a presentarles los primeros numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, por motivos que expondré durante el camino de nuestra reflexión, y ahora, para que comencemos juntos, puestos en el amor de Dios, comencemos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que la Santísima Virgen, que conoce interiormente el misterio divino como nadie, nos ayude en este camino que comenzamos. Bien, llamados por el Señor.
Quisiera proponerles durante algunas semanas, como les dije en la introducción, un camino para realizar un encuentro personal con Dios, con la Santísima Trinidad en pleno. Por supuesto, siempre un encuentro mediado por nuestro Señor Jesucristo, el único mediador, y realizado en el Espíritu Santo. Vamos a tratar de reconocer primero que nuestra vida, toda ella, habla de esos llamados. Nuestro llamado a la existencia, es decir, aquella gracia por medio de la cual nosotros y no otros 5 millones de posibilidades resultaron en este mundo, aquel misterio por el cual entre una multitud fuimos elegidos para ser lo que somos, para ser personas, para estar aquí, para reflexionar, es ya un regalo de Dios cuando se mira con la óptica adecuada. Es verdad que también los animalitos, en su manera de reproducirse, podrían decir lo mismo, y que cada individuo es fruto de una específica unión del óvulo y del espermatozoide. Pero como nosotros, además de lo que tienen los animalitos, tenemos la inteligencia y tenemos la voluntad, y somos capaces de reflexionar sobre ese momento, pues nos damos cuenta que para nosotros ese momento es el llamado a la existencia. Sí, repito, Dios nuestro Señor puede dejar que las cosas que son naturales fluyan, pero en el momento de la concepción de un ser humano hay un misterio que siempre se realiza. Lo podremos pensar como la unión del alma y del cuerpo. Podemos ver cómo Dios nuestro Señor se encarga de crear para cada uno de nosotros una personalidad definida, una persona concreta, y dar a cada uno de nosotros una misión. Y entonces lo entenderemos mucho mejor. Pero la atención quiero que la enfoquen en este momento sobre que ustedes son, simplemente, yo existo. Y yo existo porque Dios quiere que yo exista. Yo estoy aquí en medio de una multitud de posibilidades, no por selección biológica. Yo estoy aquí porque Dios ha querido que yo esté. Y esto lo va a confirmar mi segundo llamado, que es mucho más preciso y precioso. No todo el mundo tiene la fe de Cristo. Apenas somos 1.200 millones de católicos y quizá unos 2.200 millones de cristianos, si contamos también las iglesias protestantes, que siempre las contamos con gusto. En un mundo de 7.500 millones de personas, es decir, somos una minoría. Y sin embargo, por el bautismo reconocemos que Dios nos ha sacado del mundo, de una vida que podría ser muy bonita en muchos sentidos, pero que definitivamente es una vida que ahora tiene la luz del Señor y que por lo mismo, es una vida para Dios. Digamos que la realización de esta segunda vocación es la iglesia. La iglesia ha sido elegida, ha sido sacada del mundo para ser de Dios sin dejar el mundo. Llamados a la iglesia. Nuestro bautismo es la prueba. Pero todos también tenemos, como lo dije hace un momento, una misión para vivir en la comunidad de la iglesia. Y esa comunión y esa misión también son un regalo de Dios. Al principio de nuestra reflexión, entonces, veámonos en unas coordenadas en que cada uno de nosotros es lo que Dios quiere que seamos. Estamos aquí en el momento y en el lugar en que Dios quiere que estemos. No de una manera fantástica. Muchas son las decisiones libres que tenemos que hacer para estar aquí y ahora, pero estamos aquí porque Dios lo quiere y porque Dios lo permite. Lo veremos de otra manera más adelante seguramente. Por eso, de lo primero que nos hacemos conscientes es de que el Dios que nos da la existencia y que nos elige de entre unas muchísimas posibilidades para que estemos con Él, es un Dios que nos sale al encuentro,
que siempre está pendiente de nosotros y que se acerca a nosotros de mil maneras distintas. Maneras que trataremos de identificar para poder nosotros aprovechar y realizar con la verdad propia de un encuentro real y experimental. Cuando queremos pensar esta posibilidad desde sus orígenes, tenemos que entender que es Dios mismo el que nos ha hecho así. Dios, como ustedes lo han escuchado y lo saben, desde la primera página de la Biblia nos revela que nos hizo a su imagen y semejanza. Y vamos entonces, por favor, con mucha profundidad, a reconocer en cada uno la imagen y semejanza de Dios. Voy a usar algunas palabras que de pronto suenan un poco ordinarias, pero les ruego el favor de concederme su indulgencia. Son todas orientadas a que captemos muy bien el misterio. Y el misterio es que somos un misterio. El misterio es que no nos parecemos ni a las vacas, ni a los burros, ni a las gallinas. O aunque tengamos cuerpo y de pronto extremidades y cabeza, y en fin, aunque tengamos un cerebro, francamente, nunca se ha visto ni a una gallina tejiendo mitones para los pollitos, ni a una vaca en una reunión de madres de familia, ni se ha visto nunca un burro haciendo mandados. Esas cosas que son humanas nos distinguen de los animales radicalmente. Hoy en día hay personas que tratan a los animalitos como si fueran humanos, y en eso hay un desorden grave, entre otras cosas proveniente de algunas ideologías a las que les interesa equipararlo todo para que finalmente todo termine vuelto una masa en la que no hay nada que sea ni moral, ni ético, ni culto, ni distinguido. Pero no nos quedamos en eso. Las palabras estas que digo para que se entienda la radical diferencia entre todo el reino animal, cualquier animalito, por inteligente que nos parezca, y nosotros están a la vista. Basta que cada uno de ustedes se mire. Y entonces, en la mirada del ser humano sobre sí mismo, ¿qué es lo que primero se descubre que nos hace parecidos a Dios? Imagen y semejanza divina. Se descubre que nosotros somos seres inteligentes. Que el perrito tiene un poco de inteligencia. Pues claro que la tiene, pero no es la inteligencia espiritual nuestra. Es la de la asociación que las neuronas de su cerebro permiten para que haga lo que tiene que hacer un perro. Pero nosotros podemos actuar en contra de ciertas inclinaciones, de ciertas tendencias, de ciertos apetitos e inclusive suprimir muchos de los instintos con los cuales se gobiernan los animalitos, como los perros. Y entender eso es ver que nuestra inteligencia está hecha para cosas muy superiores a la de los perritos, a la de los gatos y a la de los potros. La inteligencia humana es una herramienta poderosísima, la suya, sí. Les he pedido que miren su propio ser. Cada uno de ustedes piense en su inteligencia. No digas que yo no soy muy inteligente, no, eso no es ahora, eso después lo evaluamos. Hoy toca ver para qué ha servido su inteligencia a este momento. ¿Cómo ha distinguido usted tantas cosas, tantas personas? ¿Cómo ha podido estudiar? A ustedes se les olvida la maravilla del proceso de lectoescritura, que ustedes sepan leer y escribir, los que me están viendo y que se pasan mediodía haciendo chats y cosas por el estilo. Esto es un milagro, que unos signos, que unas rayas representen para nosotros sonidos y letras finalmente para armar palabras y que las palabras unas con otras en su sucesión, en la manera de ser conjugadas o utilizadas en sus terminaciones, en sus raíces y en todo lo demás, nos hagan hablar. Que esto nos esté comunicando, esto no lo hacen los animalitos. Y este poder de la inteligencia, ahora lo estoy tratando de buscar en la manera de comunicarnos, en los signos, en los gestos, en las palabras,
pero ustedes lo pueden buscar también en la ciencia, en la técnica. ¿Cómo no gozan ustedes con su propio celular, verdad? Y a propósito, es por un celular como nos estamos dirigiendo a ustedes. Además, por un medio etéreo que no captamos muy bien, de ondas, en el que la red interna, la red mundial tejida sobre el mundo entero, nos está vinculando en este momento. ¿Cómo no maravillarse de eso? ¿Y cómo no maravillarse de otra cantidad de cosas? Algunos de ustedes les gustan mucho los carros. Seguro a las señoras les encantan esas máquinas de coser que ahora hacen miles de puntadas y de formas, que copian imágenes que antes había que bordar con tanto sacrificio. Seguramente a otros les gustan los aviones y todavía se preguntan cómo se elevan toneladas, lo cual nunca un burrito ha intentado entender. La inteligencia humana es una herramienta poderosa y usted que está viendo es inteligentísimo, es profundamente inteligente, captador de muchas cosas. Para resumir, la inteligencia que nos hace parecidos a Dios, imagen y semejanza, pensemos que nuestra inteligencia es capaz de penetrar las cosas más pequeñas. Y si se necesita un microscopio, microscopio usamos. Y si se necesita un microscopio electrónico para que descifre muchos más misterios, pues lo inventamos. Pero también es capaz de llegar a las lejanías más insospechadas. Algunos seguimos con gusto esos desarrollos de los astronautas y de los viajes espaciales. Hace pocos días se acopló un cohete reutilizable como cosa novedosísima en la historia de la ciencia con la Estación Internacional Espacial. Y qué cosa tan prodigiosa. Y desde allí miran el universo y han entendido cosas que están a tanta distancia de nosotros que la luz se demora miles de años en llegar a donde estamos. Miden en miles de años luz las distancias, es decir, si la luz viaja 300.000 kilómetros en un segundo, no en una hora, 300.000 kilómetros en un segundo, la luz, ¿cuántos son 1000 años luz? ¡Qué distancia! Y los seres humanos lo estamos explorando por nuestra inteligencia. Dios nos dio la inteligencia que nos hace parecidos a Él, una inteligencia capaz de captar lo profundo de las cosas, pero también el orden que hay entre ellas, las leyes con las cuales ellas se desarrollan. En fin, es un prodigio enorme, imagen y semejanza divinas. Pero Dios nos dio también voluntad. La voluntad no es solo el afecto, la voluntad es la potencia, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de elegir y traer, de optar y buscar. La voluntad nos mueve hacia las cosas. Si por la inteligencia exploramos la enormidad del universo, con la voluntad creamos las máquinas para explorarla. Quisimos hacerlo y lo hicimos. Quisimos hacerlo y con la inteligencia buscamos los medios. La voluntad está hecha para el bien. Toda voluntad humana, la suya, su voluntad solo se mueve en pos de lo que siente que es bueno para usted. Analícelo para que lo vea. Usted hace las cosas que siente que son buenas para usted. Y eso es muy importante, porque hay una perversidad innata cuando uno, viendo que alguna cosa no es buena ni para mí ni para otros, las hace. Pero eso nos lleva inmediatamente a otra dimensión de la imagen y semejanza, que es la libertad. Dios, que nos quiere parecidos a Él, nos dio lo que Él tiene de manera infinita, la libertad. Atención, nuestra libertad es finita, tiene límites.
La libertad de Dios es infinita. La diferencia entre las dos puede producir choques, porque la libertad finita, la libertad limitada, puede a veces querer cosas malas. Y entonces ya no se ejerce como libertad, sino como libertinaje. Pero hablando de la libertad, qué prodigio, que usted pueda orientarse, que usted pueda decidir que está aquí y permanecer un rato, cuando hay otras posibilidades y alternativas, que usted pueda elegir un esposo o una esposa para toda su vida y que a pesar de que se pasen momentos difíciles, persevere todavía. Eso es libertad. La libertad es la capacidad de actuar por encima del instinto, por encima de los impulsos, por encima de todo aquello que nos puede determinar. Y en eso nos parecemos a Dios. Conocernos un poco nosotros mismos es fundamental si queremos entender el camino que vamos a abrir de aquí en adelante. Y Dios nos ha hecho así. Al llamarnos a la existencia, nos ha dado algo que no les dio a los animalitos. Por eso dijimos que en el primer momento de nuestra concepción, Dios interviene. Y somos elegidos en el momento de existir por primera vez. Grandioso, ¿verdad? Si luego miramos cómo estamos hechos de cuerpo y alma, tenderíamos a ubicar a nivel del alma espiritual la memoria, la inteligencia, la voluntad y la libertad que brota con ellas, con el ejercicio equilibrado de memoria, inteligencia y voluntad. Y diríamos que eso le pertenece más bien al alma. Pero cuando contemplamos nuestro cuerpo, ¿no hay cosas también muy prodigiosas? Tacto tienen las vacas, pero no escogen el terciopelo. Tacto tienen las vacas, pero no les importa si es áspero o no. En cambio nosotros preferimos. Nuestros sentidos son capaces de discernir, porque en el fondo no son solo materiales. En la unión del alma y del cuerpo nosotros resultamos seres materiales y espirituales, seres de carne y alma, de carne y espíritu. Y por lo tanto, fíjense que un ojo humano ve más que el ojo de un animal. Fíjense cómo el ojo nuestro puede penetrar hasta la posibilidad de captar lo que piensa o lo que está sintiendo el otro. Vemos su expresión. No decimos, pues, que el rostro de los demás refleja su alma. En fin. Y podríamos seguir con los 5 sentidos y darnos cuenta claramente de que esto es un milagro, el ser humano. Y por donde lo miremos, y veríamos entonces que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y emociones, las palabras y las obras que realizamos o que decimos, todo eso va encaminado a algo. O sea, nosotros no hablamos, no pensamos, no hacemos otras cosas. No hacemos más que poner en movimiento todo nuestro ser, de tal forma que todo lo que en nosotros tiene movimiento indica que tenemos una finalidad, un propósito. Pues bien, en este contexto vamos a tratar de ver cómo Dios nos hizo capaces de conocerlo a Él. Y vamos para eso a servirnos de la palabra divina para que sea Dios mismo quien nos diga este misterio. Del libro de la sabiduría dice así: son necios por naturaleza todos los hombres que han ignorado a Dios y no han sido capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, ni de reconocer al artífice fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada,
al agua impetuosa y a los luceros del cielo, regidores del mundo. Si cautivados por su hermosura los creyeron dioses, sepan cuánto los aventaja su Señor, pues los creó el mismo autor de la belleza. Y si los asombró su poder y energía, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo, pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre por analogía a su Creador. Ahí está la clave. Por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre por analogía a su Creador. Dice aquí que no hay disculpa. La palabra de Dios dice, de otra forma, que Dios dejó de tal manera sus huellas en todo lo que creó, que por las cosas creadas nosotros podemos y debemos descubrir al que las creó. Y San Pablo hace eco de estas palabras, nomás en Romanos capítulo 1, versículos 19 y siguientes, nomás les leo una frasecita, porque dice San Pablo, lo que de Dios se puede conocer resulta manifiesto, pues Dios mismo lo manifestó, porque lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo a través de sus obras. Clarísimo, ¿verdad? Dios se deja conocer a partir de sus obras. Todo lo que es creado tiene de alguna manera la huella de su creador. Es como cuando vemos una escultura o algo que por su estilo nos recuerda inmediatamente al artista famoso que la ha creado. En el mundo, todo lo que existe y también usted revela a Dios nuestro Señor. ¿Revela qué de Dios? Pues veamos un poco más. En la síntesis que los sabios han hecho de lo que se puede conocer de Dios en el mundo que nos rodea, hay por lo menos 5 caminos para llegar hasta la antesala del misterio divino. Para pasar de la antesala a la cámara principal siempre tendremos que usar la fe. Pero para llegar por lo menos a admitir, como lo dice la Biblia, que Dios existe, que Dios es inteligente, que Dios es bueno, que Dios es poderoso, hay que leer lo que tenemos alrededor. Hay que leerlo. A ver, primero, todas las cosas cambian, todo. No solo nosotros, que tenemos a veces más canas, a veces más arrugas y sobre todo a veces más achaques, pero todo cambia y todo, hasta lo más sólido que nosotros conocemos, se acaba. Recuerdo que en una charla reciente a los catequistas de la diócesis les dije este mismo argumento para explicar cosas semejantes del mismo capítulo del Catecismo de la Iglesia Católica. Y en ese momento les recordaba cosas que pensé que todos los catequistas conocen por lo menos en las fotos, como la Basílica de San Pedro. Qué cosa tan imponente, qué cosa tan bella, y podemos estar seguros que no es la última. Ya hay 3 basílicas en ese lugar. Antes de Constantino tenían los cristianos primitivos una construcción bonita sobre la tumba de San Pedro. Por eso los arqueólogos la descubrieron en el siglo pasado. Después, en el siglo IV, Constantino construyó una gran basílica allí. Pero resulta que no fue tan grande. Después tuvieron en la Edad Media, en el Renacimiento, que hacer otra mucho más grande, que es la actual, la que conocemos. Y seguramente esta no será la última. Y no sabemos si la vamos a derrumbar los hombres para hacer otra distinta, no sabemos si la van a tumbar las potencias de la naturaleza, los terremotos que han acabado con tantas cosas, no sabemos si la maldad del mundo la va a destruir. Solo sabemos que esa no es definitiva, que no es la última y que todo se deteriora. Vean, todo en este mundo cambia, todo cambia, usted cambia, todo cambia y todo pasa. Cuidado.
el todo tiene que tener en un punto algo que no cambie, porque si todo cambia, nada existe. Tiene que haber algo que mueve los cambios de todas las cosas con armonía. Claro, hay leyes en la naturaleza, por supuesto, hay agujeros negros y hay otras fuerzas gravitacionales que mantienen las galaxias en movimiento, pero eso no es lo último. Y todo eso también cambia. Finalmente tiene que haber alguien que no cambia en sí mismo, que es inmutable y que hace que todo lo demás camine, que todo lo demás marche. Segundo camino, la no necesidad de las cosas. Vean, todo lo que puede cambiar y pasar y acabarse no es necesario. Nada, nada, nada. Hay cosas que sentimos más necesarias que otras, pero nada finalmente es necesario. En un mundo en que nada fuera necesario que existiera, no existiría nada. Tiene que haber algo o alguien que por su importancia es el que sostiene en el ser a todo lo que es pasajero, a todo lo que no es necesario. Además, si miramos bien el mundo, otro camino para reconocer la perfección y la cercanía de Dios es el orden que existe en las cosas. Todo podría ser un caos, pero no es un caos. Hay orden, y ese orden revela una inteligencia superior. Pero finalmente también hay armonía y belleza. Y entonces la armonía y la belleza del mundo revelan la bondad de aquel que lo hizo. Y es verdad que cuando miramos las cosas que existen y descubrimos que en ellas hay cambios, hay movimiento, hay leyes que las organizan, hay armonía, hay belleza, en fin, descubrimos que se necesita que alguien responda por ese orden, por esa belleza, por ese cambio. Y le decimos Dios. Y sabemos entonces más de Dios lo que no es que lo que es, pero lo conocemos a Él. Lo que no es, Dios no tiene medidas, es inmenso. Lo que no es, débil, Dios es todopoderoso. Lo que no es poco inteligente, Dios es inteligentísimo. Lo que no es desordenado, Dios es armonía. Y todo eso los podemos decir de Dios a partir de lo que vemos en las cosas. Pero ¿qué tal si nos volvemos a mirar nosotros mismos? Porque la imagen y semejanza de Dios que reconocemos nos permite también reconocer a Dios. Es que ¿quién puso esto aquí? ¿Quién puso eso entre nosotros? Con todo eso en la mente, entonces digamos que sí, todo nos habla de Dios, pero Dios nuestro Señor, que nos creó así, capaces de conocerlo a Él, también ha salido en nuestra ayuda y nos ha hablado. Es lo que se llama la divina revelación. La revelación de Dios tiene por objeto completar eso que nosotros humanamente no alcanzamos a conocer de Él. Y Dios se ha revelado, por supuesto, a las personas, a los pueblos, sobre todo a su pueblo Israel, ¿no? Y ahora en los últimos tiempos a nosotros. Si me permiten entonces, les leo la última frasecita de la Biblia que voy a utilizar hoy. En la carta a los Hebreos dice esto: en muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa, y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. De muchas maneras ha hablado Dios en la antigüedad a nuestros padres por los profetas, pero ahora nos ha hablado con una palabra definitiva, que es su Hijo. Y en Cristo se nos ha revelado definitivamente, es decir, como es Él, Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y entonces podemos relativizar un poco lo que habíamos dicho sin perderlo de vista. Todo nos habla de Dios, porque en todas las cosas hay huellas de la acción divina, también en nosotros. Pero nos queda faltando mucho más, porque Dios es siempre más grande de lo que la razón humana alcanza a captar, siempre más bello, siempre más ordenado, siempre más poderoso, en fin, Dios es siempre más de lo que nosotros estamos entendiendo. En todo este contexto, quisiera transmitirles una enseñanza importantísima de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola es un santo español que entre los siglos, al final del siglo XVI, en el siglo XVI, logró una síntesis espiritual que nadie había logrado hasta entonces, por supuesto, dada por Dios, pero buscada de una manera muy coherente y muy humana. No hay aquí cosas raras y sin embargo, en medio de todo lo que Él nos enseña, nos muestra la capacidad de cada alma, como la suya y la mía, para contemplar a Dios y para penetrar en sus misterios. Al inicio de sus ejercicios espirituales, y por eso lo tomo al inicio de nuestro camino por el cual queremos tratar de promover nuestra cercanía a Dios y encontrarlo de verdad y asegurarnos de que lo hemos encontrado a Él, tiene un capítulo que se llama El principio y fundamento. El principio que orienta todo y el fundamento sobre el que todo se asienta. Y dice así, se los voy a explicar. El ser humano, usted, fue creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra fueron creadas para el hombre, y para que le ayuden a conseguir el fin para el que fue creado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de las cosas cuanto le ayuden para su fin, lógico, y tanto ha de rechazarlas, las cosas, cuanto para ello, para conseguir su fin, le impidan. Por eso es necesario que nos hagamos indiferentes en todas las cosas creadas y en todo lo que nuestra libertad pueda, sin cometer pecado, hacerse indiferente, de tal manera que no queramos de nuestra parte, por ejemplo, más salud que enfermedad, más riqueza que pobreza, más honor que deshonor, más vida larga que corta, pero así con todas las demás cosas, solamente, atención, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin para el que fuimos creados. ¿Qué es cuál? Amar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Para eso existe usted, solo para eso. Alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Vamos a explicarlo. En estas frases, que por supuesto son la síntesis de una experiencia espiritual profundísima, hay una densidad impresionante, pero también una riqueza que vale la pena reflexionar. Comienza diciendo, el hombre es creado, el hombre fue creado, el ser humano es creado. Eso es importantísimo, porque si uno es creado, uno no es el que se da el ser. Si dependemos del aire, del alimento, del líquido que tomamos, si dependemos de todo lo que está a nuestro alrededor, pero en últimas no reconocemos que somos criaturas, que dependemos de otros seres y que dependemos en últimas de Dios, estamos en la soberbia total y a riesgo de perdernos. Somos creados. Y si nos reconocemos creados, lo primero que tenemos que dejar de sentir es esas ganas de emanciparnos como tan feas y tan fuertes que a veces nos dan, que nos hacen perdernos muchísimas cosas buenas.
¿para qué rebelarme yo contra el que me creó? ¿Podría una vasija que se está armando con barro recién mojado, podría rebelarse contra el alfarero para que la haga de otra manera? No. Asimismo, el ser humano es creado y aceptarse como es principio de sabiduría y también de felicidad. El hombre es creado, el ser humano es creado. ¿Para qué? Para tres cosas, dice San Ignacio, que por supuesto se pueden complementar, pero dice, para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Alabar. Cuando hablamos sobre la oración, un par de veces, tal vez tres, hablamos de la oración de alabanza. La alabanza es primero que todo el reconocimiento, va de la mano con la adoración. Cuando uno ha reconocido a Dios, uno le habla y su vida le habla. Alabar es dedicarnos a Dios, hacer reverencia. La reverencia, que es un gesto como este, indica sumisión, indica obediencia. El hombre fue creado para alabar a Dios reconociéndolo, para hacerle reverencia obedeciéndolo, siguiendo sus enseñanzas, siguiendo sus mandatos, y para servirlo. Vean qué prodigio, servir a Dios. ¿Y es que acaso Dios puede ser servido si Él tiene todo a disposición? Y Dios nos quiere a su servicio. Como si Él hubiera dejado de hacer algunas cosas para dejar que nosotros las hiciéramos. Como si Él, al crearnos a su imagen y semejanza, nos hubiese encomendado, como de hecho lo hizo, la creación entera para perfeccionarla y presentarla ante Él con la ayuda de Cristo, santa y sin reproche. El hombre fue creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Atención a la frase que sigue. Y las demás cosas sobre la superficie de la tierra, todo lo demás que existe, también es creado. Todo lo demás fue creado, ¿para qué? Dice dos cositas. Para el hombre. Todo existe para usted. Todo, todo, todo. Nada es malo en principio, todo existe para usted. Todo lo creado sobre la faz de la tierra lo ha creado Dios para el hombre. Atención, la segunda cosa. Para que el hombre, por medio de ellas, alcance el fin para el que fue creado, que es alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Todo lo que existe en la tierra ha sido creado para ayudarnos a alcanzar el fin para el que fuimos creados nosotros. Son criaturas, fueron creadas y como cosas creadas, como animalitos, plantas, otras cosas, todo creado para que nosotros alcancemos el fin para el que fuimos creados. Y entonces saca sus conclusiones. De aquí, de este principio, se sigue lo siguiente, que cada uno de nosotros ha de usar de las cosas creadas tanto cuanto le sirvan para alcanzar su fin y ha de evitarlas en la misma medida en que le impidan alcanzar el fin. Entonces quedamos claros, ¿no? Todo lo hizo Dios bueno, todo lo hizo bueno. Esa es lo que dice la primera página del Génesis. Pero no todo me conviene a mí. Y precisamente porque todo es bueno, pero no todo me conviene, entonces yo debo usar de las cosas creadas, debo servirme de las cosas creadas solo en la medida en que me sirvan para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Esto libera la reflexión sobre tantas cosas. Es que no hay cosas que sean malas por sí mismas. Hay uso malo de las cosas cuando no sirven para que yo alabe a Dios. Cuando no sirven o no me sirven para yo estar en la obediencia de Dios nuestro Señor. O cuando no sirven para que yo le preste un servicio a Dios. En ese caso estorban. Y se hace muy radical San Ignacio, porque dice entonces, el secreto está en volvernos indiferentes frente a todo lo creado. Él siempre dice, siempre que esté permitido por Dios mismo, ¿no?
Hay cosas en las que no podemos ser indiferentes. Por ejemplo, frente a la vida humana, al aborto, frente a la dignidad del matrimonio entre un hombre y una mujer, no podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes, por ejemplo, frente a la iglesia, frente a la fe católica, no podemos ser indiferentes. Pero el secreto, dice Ignacio, es hacernos indiferentes en el uso de las cosas creadas de tal manera que no dependamos de ellas, sino que ellas dependan de nosotros. Que esa dependencia sea para alabar, para obedecer y para prestar el servicio que debemos a Dios nuestro Señor y nada más. Y les decía que se puso radical porque dijo, de tal forma que uno no quiera ni más salud que enfermedad, ni más riqueza que pobreza, ni más honor que deshonor, ni nada, sino, atención con la frase final, que con esa también vamos a comenzar a terminar nosotros, sino solamente, ¿qué es lo que va a hacer usted? Deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin para el que fuimos creados. El secreto de una vida bien hecha es saber que somos criaturas y por lo tanto dependemos de Dios. Como criaturas tenemos el fin, como seres humanos, que nos hace grandes de alabar, servir y obedecer a Dios nuestro Señor en todo. Y Dios nos puso a disposición el mundo entero para que consigamos ese fin. Pero además de eso, nos puso la inteligencia y la voluntad, nos dio la libertad y nos ayuda para que entre todo lo que existe elijamos lo que sirve para alabarlo, obedecerle y servirlo, y que rechacemos lo que no sirve para eso. Espero que con esta explicación del principio y fundamento de San Ignacio entremos en la dinámica de algo que comenzaremos a presentar la semana entrante paso por paso, es decir, ¿cuál es la propuesta de Dios? Sabiendo que vamos a usar mucho la Biblia y que aquí Dios nos habla completa nuestra percepción de su grandeza y de su cercanía. En segundo lugar, que vamos a hablar racionalmente. No vamos a hablar de apariciones, de cosas extrañas, no. Vamos a hablar de lo que la palabra nos enseña y de lo que captamos para que veamos cómo Dios está tan cerca de nosotros. Y vamos a buscar, por supuesto, llegar con esta enseñanza sobre nuestra condición creatural. Vamos a tratar de llegar a poder entregarnos en manos de Dios hasta que sepamos que la verdadera libertad consiste en obedecerle a Él, que no ha planeado para nosotros nada que no nos libere, que la verdadera grandeza de un ser humano está en reconocer que hay alguien más grande que él, alabarlo. Y por supuesto que el empeño más grande de la vida de un ser humano no es su propio servicio, es el servicio de Dios, que muchas veces pasa por el servicio de los suyos, por el servicio de su familia y de los suyos. Para que nuestros coloquios espirituales sirvan también al cultivo del alma, les pido el favor que ahora, con mucha fe, si quieren cerrando sus ojos un momento, piensen en este principio y fundamento de esta manera, en oración. Señor, hoy he aprendido que fui creado para ti, para alabarte, para reconocerte con obediencia y para servirte. Y no quiero hacer nada más en la vida. Quiero cumplir con ese fin para el que tú me creaste. Pero reconozco, Señor, que muchas veces he usado de los bienes de este mundo de una manera contraria a tu designio y a tu voluntad. Por eso te pido perdón. Pero también te pido que me enseñes, por favor, y que yo aprenda dócilmente a distinguir lo que sirve para alabarte, obedecerte y servirte, y a usarlo, y a rechazar lo que no sirve para ese fin. Te pido entonces, Señor, que me regales lo que en el Evangelio tú llamas la conversión.
tú sabes que yo quiero convertirme. Tú sabes que yo quiero encontrar mucho más tu rostro. Por favor, ayúdame. Revélate a mí. Revélate con todo el poder de tu gracia. Y yo estoy aquí. Yo estoy sabiendo que hay mucho más por conocer, mucho más por escuchar, y reconociendo que soy frágil, que me canso, que a veces no entiendo, pero con una confianza infinita de que tú eres el que conduce mi vida. La pongo en tus manos. Señor Jesucristo, me pongo en tus manos. Y ahora terminemos dando gloria al Dios uno y trino y diciendo: gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.